La meditación de hoy nos ayudará a sanar nuestro árbol genealógico por medio del agradecimiento a nuestros ancestros. Te conducirá a profundizar en la gratitud a todo lo que te rodea. La vida siempre nos ofrece lecciones o bendiciones y todas ellas llegan por algún motivo. Acepta y agradece unas y las otras. Cada una de ellas llega en el momento oportuno. Recuerda que lo oportuno es lo que conviene. Piensa por un momento en todo aquello que hayas conseguido para tener la vida que tienes hoy, tanto si es la que querías tener como si no. Agradecer lo que tienes en este momento hará que puedas acceder a lo que desees realmente. Esta es una meditación guiada. Déjate llevar por el sonido de esta voz hacia el agradecimiento diario de todo aquello que tengas o hayas conseguido hasta hoy. Ahora, siéntate o túmbate cómodamente. Busca la postura más cómoda para ti. Y si todavía no lo has hecho, cierra ahora los ojos y lleva toda tu atención a la respiración. Simplemente respira. Respira profundamente. Y siente. Siente en tu interior todo aquello que quieras agradecer y a quién se lo quieres agradecer, sea físico o emocional. Siéntelo de verdad. Observa cómo entra el aire en tus fosas nasales. Puedes incluso escuchar su sonido cuando entra y cuando sale. Te sientes muy bien, profundamente relajada. Respira profundamente. Una vez y otra, una vez más. Profundamente. Recuerda que el árbol que alimenta tu vida se nutre de todo tu entorno, de todo lo que vives, comes, hueles o ves, de todo. Estamos acostumbrados a repetir constantemente comportamientos, patrones heredados, a incluir en nuestras vidas la mayor parte de lo que nos han dicho nuestros ancestros, sin cuestionarlos en ningún momento. Quizá no te agraden algunos comportamientos de algunos miembros de tu familia, pero siempre has acatado todo aquello que venía de ellos sin cuestionarlos, porque simplemente a los padres no se les cuestiona. Eso nos genera en ocasiones terror hacia los padres. Conocer todo tu universo, todo lo que hay en él, es no limitar tu espíritu, aunque no te agrade, aunque no te guste lo que encuentres. Si no, no podrás manifestar tu generosidad.
Cuanto más te conozcas, mejor. Ahora visualiza ante ti un grandioso y frondoso árbol. Bello, grande y glorioso. Obsérvalo bien. Mira todo lo que tiene, cómo son sus raíces, cómo es su tronco, cómo son sus ramas. Observa también si tiene frutos y cómo son esos frutos. Muy despacio. Detente en los detalles si es necesario, pero obsérvalo bien. El árbol está formado por 4 partes. Las raíces son tus bisabuelos. El tronco son tus abuelos. La copa, tus padres. Y los frutos del árbol son tus hijos. O en su defecto, los proyectos personales que has tenido, tienes o tendrás. Son tus momentos pasados, presentes y futuros. Visualiza si ese árbol lleva o no nudos en su tronco. Mantén por unos momentos esta observación pausada y concreta. Ahora, deshazte de los nudos que te llegan de tu familia para salir de esas ideas locas que ella te ha aportado. Dale las gracias por haberte traído hasta aquí y continúa tu camino hacia el éxito sin miedo y libre, agradeciendo, sanando. Sana tú. Y sanarás a tus ancestros y a tus descendientes por 4 generaciones, tanto por encima como por debajo de ti. Deshacernos del ruido, de las informaciones que tenemos, de la ira que nos genera la imposición ancestral y optar por el silencio es nuestra primordial dedicación en estos momentos. La mente, en silencio, puede movilizarte a una u otra dirección y la meditación es una herramienta esencial para llegar al silencio. Desde que llegas a este mundo, tus padres están tan ocupados que son tus abuelos, en la mayoría de los casos, los que te cuentan la historia familiar. Por eso no puedes hacer nada en otras esferas y te quedas donde estás. No hay transmisión directa. Salir de ahí no es fácil, pero se puede. Si dejas atrás todo lo que has vivido y agradeces, podrás continuar con lo que tú sientas hacia el futuro. Este no es más que un acto de amor hacia ti y a tu propia vida.
Recuerda que siempre estamos creando amor. Fíjate ahora en la copa de ese árbol, en tus padres, los nudos más fuertes. Llegamos a esta vida a través del sexo. El sexo y el dinero vienen de la misma energía que está controlada por el primero de los chakras, el chakra de la supervivencia. Los dos son elementos de supervivencia. Aquello que creemos es aquello que creamos. Mira y observa cuál es la deficiencia que tienes tú para tener los problemas de dinero que tienes. Quizá quieras más de lo que puedes generar. Obsérvate un momento. Querer y poder no es lo mismo. A veces cuando se quiere no se puede y a veces cuando se puede no se quiere. Estar satisfecho es querer lo que tienes, independientemente de lo que deseas o tengan otros. Detente ahora en las ramas. Son el espacio que hay entre hermanos. ¿Cómo ves las ramas de tu árbol? Obsérvalo detenidamente. Siempre hay lucha entre hermanos, pero esa rivalidad no es entre ellos, es tan solo una disputa por el amor de los padres. Piensa que nadie te puede quitar lo que es tuyo. Darte cuenta de esto es tu responsabilidad y de nadie más. Ni los padres, ni los hermanos, ni los hijos. Solo tú. La herencia recibida está ahí, pero solo tú puedes independizarte de esa herencia, que solo adquieres si la aceptas. Si dejas de repetir comportamientos que, en algunos casos, no te llevan a ninguna parte y transmites a tus hijos la información correcta, estás limpiando y agradeciendo lo que has obtenido hasta ahora. Recuerda que no solo se heredan cosas materiales. Visualiza ahora un día cálido y apacible. Te encuentras paseando por una verde pradera, sintiendo la hierba bajo tus pies, cálida
y fresca a la vez. Te sientes muy bien, muy bien. Todo lo que ves a tu alrededor te beneficia. Frente a ti ves ese precioso árbol. Te acercas a él y lo abrazas. Lo abrazas y te sientes feliz. Feliz, muy feliz. Te produce muchísima paz y una sensación de inmenso amor. Siéntate a su sombra. Mira ese árbol. Está lleno de frutas, muy variadas. Todas las que te gustan y puedes coger todas las que quieras. Observa que a medida que vas cogiendo, te ofrece cada vez más. Más y más. Y nunca se acaba. Coge y come las que quieras. Puedes ver que no se acaban. Hazlo. Te sientes muy bien, muy satisfecho por lo que te ofrece ese maravilloso árbol. Y dale las gracias por todo lo que te da. Ofrécele una gran sonrisa en tu cara y abrázale fuertemente. Feliz de poder agradecer a tu árbol todo lo que te ha dado a lo largo de la vida. Feliz, inmensamente feliz lo abrazas. Agradece, agradece, agradece y vuélvelo a abrazar, despidiéndote de él. Ahora estás preparado para decidir por ti misma sin cuestionarte por el pasado. Ahora sabrás qué hacer y qué decir a cada momento. Ahora estás en paz con tus ancestros. Consigue lo que deseas. No te limites. El universo no tiene límites. No te limites tú. Gracias. Gracias por estar ahí.